Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Han pasado 8 meses desde que Rusia invadió Ucrania y la perspectiva empeora. Rusia ha atacado las centrales eléctricas justo cuando va a volver el frío y miles de personas buscan calentarse como pueden en medio de una tensión internacional creciente. Rusia, que llegó a amenazar con usar armas nucleares, trata ahora de extender las sospechas sobre Ucrania al acusarle de planear un ataque con la llamada bomba sucia, una especie de arma radioactiva capaz de ejecutar atentados a pequeña escala pero de consecuencias imprevisibles. Y la respuesta de Ucrania ha llegado esta madrugada con el mensaje de Volodymyr Zelensky, que ha dicho que todo el mundo sabe quién es la fuente de todo lo sucio que está pasando en esta guerra. Además, esta ha sido una noche de muchos contactos diplomáticos. Sobre todo de Rusia, que ha empezado una ronda de llamadas telefónicas con las principales potencias de Occidente. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Primero habló con Francia, luego con Reino Unido y con Turquía. Y ya esta madrugada, el ministro de Defensa ruso ha hablado por teléfono con el máximo responsable del Pentágono de Estados Unidos. Su mensaje, en definitiva, ha sido el mismo para todos. Ucrania, dicen, se va a atacar a sí misma, luego va a culpar a Rusia, lo que se llama un ataque de falsa bandera. Pero esa es una idea que nadie compra, al menos en Occidente. La respuesta de Estados Unidos ha sido ratificar su apoyo a Ucrania, y medios internacionales como New York Times o Le Monde y hablan de este movimiento de Rusia como una excusa para aumentar su presión bélica en suelo ucraniano. Lo que temen en Occidente es que con esta nueva campaña Rusia esté preparando el terreno para ataques peores. Ataques que se sumarían a los que ya sufre la población porque siguen los cortes de luz y de agua en las principales ciudades. A esta hora, por ejemplo, hay 7 grados en Kiev, 0 en Jersón y 1/3 de las centrales energéticas ucranianas sigue sin poder funcionar. Y en el Reino Unido. You're watching Sky News. We're cutting out of that programme to bring you some breaking news. Boris Johnson will not stand for... Así interrumpía anoche su programación el canal Sky News. Eran las 10 y llegaba una última hora muy importante. Boris Johnson finalmente no se presenta a las primarias de su partido, no volverá a liderarlo ni optará a ser de nuevo primer ministro. Eso después de toda la especulación del fin de semana y a pesar de que él mismo decía tener los apoyos necesarios. And this is a quote from Boris Johnson. This would simply not be the right thing to do, as you can't govern effectively. Tal y como confirmaba anoche esta televisión británica, Johnson no se presenta a las primarias porque dice él que no sería lo correcto. No se puede gobernar si no hay un partido unido en el Parlamento, sostenía. Así que ahora se despeja el camino para que Rishi Sunak, el exministro de Economía y gran favorito para ser el primer ministro, pueda hacerse con el liderazgo del Partido Conservador. En unas horas, a las 3 horas españolas, se cierra el plazo para presentar las candidaturas y si solo él logra los avales necesarios, es probable que hoy mismo se convierta en líder del gobierno. Ya te digo. La borrasca Beatriz ha dejado muchísima lluvia esta madrugada, sobre todo en el norte de España, donde se han registrado también rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora. En Galicia, por ejemplo, las olas han alcanzado los 8 metros de altura. Se ha tenido que desviar una decena de vuelos del aeropuerto de Bilbao al de Barcelona. A todo esto se suma el incendio que sigue activo en Vizcaya. Las llamas ya han llegado a Burgos y la Junta de Castilla y León ha pedido el refuerzo de la UME. Después de un verano difícil, con la peor sequía en Europa en 500 años y con un récord de hectáreas quemadas, casi 250.000, ahora nos enfrentamos a los efectos que tiene el calentamiento global durante el otoño. Hoy precisamente es el Día Internacional contra el Cambio Climático y hacemos balance de la situación con Nieves Goicoechea. Buenos días. Buenos días. El aviso de la ONU ya no se puede esperar más. Suena aún peor en España, uno de los países europeos más amenazados por el cambio climático. Y lo peor es que hay tecnología para frenarlo y no se aplica. Es una especie de ultimátum y es un poco triste decirlo porque tenemos las tecnologías para reducir las emisiones. Lo decía en este programa hace pocos meses el experto español en la ONU, Xavier Lavandeira. Las olas de calor de este verano, que antes ocurrían cada 50 años, pueden ser anuales según la ONU, y las temperaturas récord de este octubre, 10 grados más que lo habitual, se deben al cambio climático, según AEMET, que augura inviernos cada vez más templados. El gobierno quiere que España alcance neutralidad climática en 2050, que absorba lo que emita, aunque ya hay ciudades españolas que piden moratoria para crear zonas de bajas emisiones. El aumento del autoconsumo energético por placas solares
escolares, en 2021 dobló al año anterior, pero hay más retraso en el transporte, culpable del 23% de las emisiones en el mundo. El municipio de Alcoy, en Alicante, amanece hoy de luto por el último asesinato machista que acabó con la vida de una chica de 27 años este fin de semana. Su pareja, que se intentó suicidar tirándose al vacío desde un quinto piso, ya está detenido como principal sospechoso. Como pasa en el 65% de los crímenes machistas, no constaba ninguna denuncia previa por malos tratos. Sin embargo, la propia policía admite que tuvo que ir varias veces a la casa de la víctima por las fuertes discusiones que tenía la pareja. Lo llamativo es que, a pesar de conocerse esta conducta, ella nunca fue considerada como una mujer en riesgo de sufrir una agresión machista. Así que a raíz de este caso nos preguntamos qué está fallando en el sistema de valoración de riesgos, Mariola Laurido. Las denuncias por violencia de género presentadas directamente por las fuerzas de seguridad del Estado suponen un 15% del total. De las 45.000 registradas en el segundo trimestre del año, en torno a 7.000 correspondieron a atestados policiales con intervención directa, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Es un porcentaje que se mantiene sin cambios significativos. La inmensa mayoría de las denuncias las interpone la propia víctima, 7 de cada 10. Han bajado las recibidas por partes médicos de lesiones. Hace unos años eran el 11%, ahora el 7%, y siguen siendo ínfimas las presentadas por los familiares de la mujer, menos del 2%. En el asesinato de Alcoy, las autoridades tendrán que examinar si hubo algún fallo de detección. Alertados por los vecinos, las visitas de los policías a la vivienda eran frecuentes por las peleas de la pareja. Es lunes, es 24 de octubre, un día marcado en la agenda francesa para que la Asamblea Nacional vote las 2 mociones de censura que se han presentado contra la primera ministra de Macron, Gillian Ayala. Buenos días. Hola, muy buenos días. Será a las 4 de la tarde cuando empiece ese debate. Hay 2 mociones, efectivamente. Una la presentó el líder de la izquierda, Mélenchon, y la otra, la ultraderechista Le Pen. Todo después de varias semanas complicadas para el gobierno de Macron, su gestión de la crisis económica y social que se ha desatado en el país y esa maniobra para aprobar los presupuestos por decreto. Todo esto ha puesto en esta tesitura a la primera ministra Elisabeth Borne. Que se está jugando su puesto y la estabilidad del país. Bayo, ¿qué se espera de ese debate? Pues la posibilidad de que el gobierno francés caiga hoy es muy remota. Haría falta que la ultraderecha se sumara a la moción presentada por Mélenchon o que la izquierda apoyase la que presenta el partido de Marine Le Pen. Un escenario improbable, pero que evidencia en todo caso la soledad parlamentaria de Elisabeth Borne, que ha recurrido ya 2 veces al decreto ley para sacar adelante medidas clave de su ejecutivo. Elle utilise el 49.3 como un outil de contournement de la volonté democrática. Un recurso con el que el gobierno retuerce la voluntad popular, decía anoche Marine Le Pen, y es que el gobierno francés también está siendo criticado estos días por no haber anticipado las huelgas en varias refinerías del país que han tenido y aún tienen a gasolineras sin combustible. Macron, que por cierto anoche estaba en Roma y fue el primer líder internacional en reunirse con la nueva primera ministra de Italia, la posfascista Giorgia Meloni. Fue un encuentro informal en la terraza de un hotel, de hecho, y los dos comparten una agenda europeísta, de eso hablaron, pero precisamente Macron ha sido uno de los líderes europeos más contundentes con la ultraderecha. Por eso llama la atención esta imagen, que haya sido él el primero en reunirse con Meloni. En todo caso, el nuevo gobierno italiano ya está en marcha. Ayer celebraron su primer Consejo de Ministros. Ya están trabajando, según Meloni, en la recuperación económica del país. Italia, por tanto, tiene ya el Ejecutivo que votó la mayor parte del país y en menos de una semana serán los brasileños los que van a tener que elegir en segunda vuelta el modelo de país que quieren. El del izquierdista Lula da Silva o el del ultraderechista Jair Bolsonaro. Ahora los dos empiezan esta última semana de campaña enfocados en conseguir el voto de los indecisos. Desde Brasil, informa para la SER Lucas Font. La captación del cerca del 5% de votantes indecisos será uno de los grandes objetivos de los dos candidatos en la última semana antes de la segunda vuelta. Tenemos que mostrar a las personas la importancia de que vayan a votar para reconstruir la democracia y la alegría en este país, ha dicho Lula. El expresidente está destacando sus propuestas económicas, como el aumento del salario mínimo, para ampliar el estrecho margen que las encuestas le dan sobre Bolsonaro. Y mientras el actual presidente ha tratado de desvincularse de la detención este domingo de uno de sus aliados, el exdiputado de ultraderecha Roberto Jefferson, que se ha enfrentado a la policía durante el arresto y ha herido a 2 agentes. Bolsonaro ha calificado a Jefferson de bandido, consciente del impacto que estos episodios violentos pueden tener en su campaña. Y seguimos hablando de elecciones que son noticia en el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, dentro de 15 días se van a celebrar los comicios legislativos de mitad de mandato y las encuestas no dejan buenas noticias para los demócratas. De hecho, casi todos los sondeos reflejan que los ciudadanos suspenden la gestión demócrata y pronostican que llegarían incluso a perder el control tanto del Congreso como del Senado. A todo esto, Donald Trump está metido de lleno ya en la campaña.
Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. A 2 semanas de la cita electoral, los republicanos ganan terreno. Por un lado, porque la inflación y la economía es ahora lo que más preocupa a los americanos, que en estas cuestiones, y según las encuestas, confían más en los republicanos que en los demócratas. Y por otro lado, los votantes independientes han cambiado ahora de preferencia. Si el mes pasado los demócratas se situaban 14 puntos por delante de los republicanos, ahora se encuentran 18 puntos por detrás. Ante este panorama, en una entrevista en televisión, el presidente Joe Biden reconocía que deberíamos estar preocupados y que los republicanos no tienen otro objetivo, dijo, que destruir todo lo que he construido en estos 2 años. Biden, por cierto, que en esta recta final de campaña intenta ahora movilizar al electorado con iniciativas como un plan para aliviar la deuda estudiantil o prometiendo una ley federal sobre el derecho al aborto tras la revocación del Tribunal Supremo. Para repasar algunas historias del ámbito local que se han encontrado nuestros compañeros de la red de emisoras de la cadena SER. Y vamos a prestar atención a Castilla y León. Mario Alejandre, buenos días. Hola, buenos días. Y a la región de Murcia, Juanjo Asensio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. A ver, Mario, empiezo contigo con este titular. En Palencia, un suceso que se resolvió con una intervención casi divina. Sí, todo esto ocurrió la semana pasada en el convento de las Clarisas de la capital palentina. Una mujer intentó robar un sobre con dinero y lo hizo a través del único punto de acceso que encontró, el torno del convento. En esa operación, que no debió de ser sencilla, se topó con un obstáculo inesperado. Una de las religiosas sorprendió a la intrusa y consiguió no solo retenerla, sino encerrarla hasta que llegó la policía para poner orden. Pero aquí, Ángeles, viene lo más llamativo de esta ya de por sí curiosa historia, porque la monja que impidió el delito y forcejeó con la delincuente tiene 87 años. No está mal, ¿eh? Durante el forcejeo sufrió algunas lesiones menores de las que tuvo que ser atendida y de las que se ha recuperado, por suerte, sin mayor novedad. Es una nueva vuelta de tuerca, eso de adiós rogando y con el mazo dando. Vamos. En Murcia, en la universidad, una campaña para ser delegada de la facultad, Juanjo, que se ha ido de las manos. Sí, se ha ido, la verdad es que, y bastante. La campaña de una estudiante murciana se ha vuelto viral en redes sociales en los últimos días. En la Universidad de Murcia se celebraban elecciones para delegado y en la Facultad de Letras una joven, Lucía Iniesta, optaba a ser delegada. Sus amigos iniciaron una campaña en Twitter que seguro que no se esperaban que tuviera tanto éxito. El hashtag Lucía Iniesta delegada ha tenido tanta repercusión que ha recibido el apoyo público no solo de estudiantes, sino también de grandes compañías como por ejemplo AliExpress, Goico, KFC, Tinder. Bueno, se han sumado a esta campaña pidiendo el voto hacia Lucía Iniesta. Ante esta situación, muchos usuarios tampoco han dejado la oportunidad de diseñar memes apoyando a la joven estudiante de tercer curso de Lengua y Literatura. Las votaciones, Ángeles, fueron el viernes y estamos a la espera de que hoy la Universidad de Murcia pues haga la proclamación provisional de este delegado o delegada de la facultad. Estamos, por tanto, hoy en ascuas. Hoy saldremos de dudas, pero vamos, que la repercusión ha sido brutal. Luego nos lo cuentas, porque ya estoy yo también con la incógnita. Oye, por cierto, en Murcia tenéis también una lechuga para comprobar la duración del mandato. ¿Quién dura más, la lechuga o el mandato de López Miras? Vaya. Sí, bueno, como sabemos, el Daily Star creó ese directo, ¿no? En YouTube, en el que aparecía esa foto de Listras y la lechuga. Bueno, pues aquí el secretario general del PSOE y delegado del Gobierno, José Vélez, ha hecho en sus redes sociales también la misma porra que se hizo con Listras. Pero en este caso cambiamos atrás por el presidente regional, algo más castizo, algo más local, el popular Fernando López Miras. Y este tuit también se ha hecho viral y en él se puede ver una foto de nuestro presidente regional en un marco muy bonito, junto a una lechuga iceberg, con una bandera de la Comunidad de Murcia clavado en ella. Vélez aprovechaba la dimisión de Tras para lanzar también esta puya al presidente autonómico y trasladarla al ámbito regional con este mensaje: ¿qué durará menos? López Miras repitiendo los mismos mantras sobre impuestos que Listras o la lechuga. Bueno, pues así está el humor y así está están las cosas. La política en la región de Murcia. Sí. Y en Valladolid, Mario, las peripecias de un vecino que decidió solventar de una manera un poquitín peligrosa, ¿no? Que se había dejado las llaves. Sí, no se logró otra cosa que entrar por el balcón de casa, y esto que si ves en una entreplanta pues se puede solucionar como mucho con un pequeño susto, pues tiene otra dimensión si tu casa está en un tercer piso. La imagen de este señor agarrado a la barandilla de la terraza la captaron los agentes de la policía local, que acudieron tras ser alertados por los viandantes. La intervención fue rápida, llegaron en cuestión de minutos al lugar de los hechos y eso evitó que todo esto tuviera consecuencias mucho más graves. Rescate solventado con éxito y el rescatado suponemos que seguramente habrá entendido que es mejor la próxima vez
o llamar al cerrajero o dejar una copia de las llaves a algún otro vecino. Claro, iba a decir, la próxima vez que llame al cerrajero, por favor. Mario, Juanjo, muchísimas gracias. Un abrazo. Un beso. Hasta luego. Y vamos con nuestra recomendación cultural para empezar la semana. Recomendamos buena música. Pepa Blanes nos propone seguirle los pasos a Andrés Calamaro. Soy vulnerable a tu lado más amable. Si hay un disco que define la importancia del rock en castellano, ese es Honestidad Brutal, un disco que el argentino Andrés Calamaro publicó en el año 99 y que ahora reedita con nuevos temas y los de siempre remasterizados. Historia de lo que pudo haber sido, yo que soñaba despierto, ya no sueño dormido. 45 canciones, algunas son colaboraciones con nombres como Fito Páez o Alejandro Sanz, y viene acompañado de un texto del escritor Patricio Prón y de las memorias de las sesiones de aquella grabación en los años 90 a cargo del propio Calamaro. El Día de la Mujer Mundial, la parte de Adelante, Te quiero igual, canciones que han sido la banda sonora de un par de generaciones ya, que tuvo un impacto enorme en el rock español de la época y que su influencia sigue siendo palpable en cientos de grupos y aficionados hoy en día. Un disco, por tanto, que tuvo éxito comercial y, lo más difícil, el respaldo unánime de la crítica. Te quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero. Te quiero, ceniza y te llevaste el cenicero. Te quiero, pero... Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.